¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. En este video analizaremos qué tan peligroso es el virus Creeping, así como su origen y qué tan realista es desde un punto de vista científico. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Lo primero que me gustaría aclarar es que este video se basará sobre todo en la película. No es por desmeritar al libro, que por supuesto está genial, pero los infectados en ese medio son literalmente vampiros de los que le temen al ajo y a los crucifijos. Y yo soy médico, no sacerdote. El virus Creeping es el patógeno responsable de los eventos de la trama de Soy Leyenda, una de las películas más emblemáticas en el género posapocalíptico y que a su vez es la adaptación de la novela de Richard Matheson publicada en 1954 que lleva el mismo título. Este es un patógeno altamente letal con una tasa de mortalidad del 90% y con un alto potencial mutagénico, el cual se contagia a través del aire y los fluidos infectados. Este fue diseñado por la doctora Alice Creeping en un intento por crear una terapia genética eficaz contra el cáncer, algo que evidentemente no salió muy bien. El brote inicial de la enfermedad ocurrió en la ciudad de Nueva York, cuando el virus mutó para poder contagiarse por el aire. No sabemos cuánto tiempo le tomó al virus destruir la ciudad o el planeta en general, pero al cabo de 3 años después del brote inicial, el único habitante completamente humano de Nueva York es, aparentemente, el teniente coronel Robert Neville, un virólogo del ejército estadounidense inmune a la enfermedad que se dedica a sobrevivir mientras busca una manera de crear una cura a partir de su propia inmunidad. La base a partir de la que fue creado el virus Creeping es el sarampión, una enfermedad viral de la infancia, y puede que todo esto suene tan tonto e inverosímil como cualquier otro virus de película de ficción, pero lo cierto es que para nada, el uso de virus como terapia genética es una realidad. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares, organismos en el límite de la vida que requieren de una célula para poder reproducirse. Sin embargo, no todos los virus son igual de parasitarios. Algunos de ellos son de replicación nuclear, o sea, son virus que obligatoriamente tienen que integrarse en el núcleo de nuestras células, donde está el ADN, para poder reproducirse. Durante esta estancia en el núcleo, el ADN viral se fusiona con el nuestro, insertando cualquier gen perjudicial o beneficioso según sea el caso en nuestras células. Esto es algo de lo que hemos hablado en varios videos anteriores y que en la actualidad se usa para tratar de forma experimental enfermedades genéticas. Sin embargo, este no es el caso del virus Creeping, que al derivar del sarampión es un virus de replicación citoplásmica, o sea, que no necesita acceder al núcleo para reproducirse, sino que se limita a permanecer en el citoplasma celular. Y esto tiene cierta utilidad en el campo de la terapia genética porque significa que cualquier gen terapéutico introducido a través de un virus de este tipo no va a llegar al núcleo de las células del paciente mezclándose con sus propios genes. El ADN viral, ya sea natural o insertado por ingeniería genética, se mantiene diferenciado y aparte del ADN humano. Este acercamiento a la hora de introducir genes en la vida real se ha intentado, por ejemplo, con el virus vacuna, el Vaccinia-virus, un virus muy similar y emparentado con el de la viruela, tan similar que fue la base para la creación de la vacuna de esta extinta enfermedad, hecho del que deriva su nombre. Dejando eso de lado, es evidente que todo esto no salió muy bien con el virus Creeping, que evidentemente no cura el cáncer, o puede que sí, pero a costa de provocar una enfermedad rápidamente progresiva, de la que no tenemos muchos datos en sus etapas iniciales, pero que alcanza una mortalidad de hasta el 90%, aparentemente por diátesis hemorrágica, o sea, por provocar sangrados. El 10% restante se divide en dos grupos, los infectados con un 9% y los inmunes con un 1%. En los noticieros se menciona que inicialmente la enfermedad es similar a la rabia, aunque entre los pocos síntomas iniciales que podemos ver están la pérdida del cabello, la hemolacria o lágrimas sanguinolentas y probablemente alteraciones en la pigmentación de la piel o del iris. Lo que sabemos con certeza es que si la enfermedad inicial no te mata, termina por convertirte en una versión alopésica, cocainómana y extremadamente fotosensible del típico infectado. Y lo de cocainómanos no es gratuito. Algunos de los principales signos que presentan estos infectados son la taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca elevada, en este caso de 200 latidos por minuto. También está la taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria por encima de lo normal con 60 respiraciones por minuto, pero sin dudas lo más impresionante es una temperatura corporal de 41 grados centígrados, una temperatura que es letal a largo plazo para un ser humano normal. Hay diferentes razones por las que una temperatura corporal alta puede acabar con tu vida. Por una parte, interfiere con las actividades normales de una gran cantidad de sistemas de nuestro organismo. Desde la coagulación hasta el funcionamiento de proteínas individuales pueden ocurrir de forma apropiada en un rango de temperaturas bastante estrecho, de entre 36,5 a 37 grados centígrados. Por encima o por debajo de esto, el organismo es capaz de funcionar durante periodos de tiempo limitados.
Uno de los principales problemas es que a medida que sube la temperatura, comienza a perturbarse un sistema muy importante en nuestro organismo, la barrera intestinal o hematoentérica. Esto es el conjunto de estructuras que mantienen a todas las bacterias que tienes a lo largo del intestino, que no son poca cosa, fuera de la sangre, donde podrían desencadenar un cuadro muy peligroso llamado endotoxemia, el cual puede provocar la muerte mediante shock séptico, coagulación intravascular diseminada, shock hipovolémico y muchas otras formas muy curiosas de sufrir daño multiorgánico letal, dependiendo por supuesto de la bacteria y de la endotoxina que predomina en la sangre. Y además la necrosis directa de ciertos tejidos por calor es también una posibilidad. Mi teoría es que los genes introducidos por el virus creeping son, entre otras cosas, proteínas termoestabilizadoras que le permiten a los distintos sistemas de nuestro organismo funcionar a estas altas temperaturas, y esto les da varias ventajas clave a los infectados. El alto calor corporal de estos seres, a pesar de que podría explicarse por la fiebre provocada por el virus creeping, creo que coincide mejor con una tasa metabólica muy elevado, que sería consistente con las altas frecuencias cardíacas y respiratorias, así como con una fuerza y velocidad aumentadas. Recordemos que metabolismo es un término que se refiere al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo. Todas estas reacciones químicas producen una variedad de compuestos, sin embargo, una buena parte de ellas también producen calor, por lo que la temperatura corporal suele ser un limitante importante a la hora de explotar todo nuestro potencial físico. En el caso de maratonistas, por ejemplo, se han detectado niveles elevados de toxinas bacterianas en su sangre después de una carrera, una señal clara de que incluso en deportistas de élite, el calor producido por el ejercicio empieza a hacer daño a la barrera intestinal. Los infectados por el virus creeping, al poseer estas teóricas proteínas termoestabilizadoras, no están sujetos en la misma medida a este límite rígido impuesto por el calor máximo que podemos tolerar, aunque al mismo tiempo presentan varios efectos secundarios. El más llamativo es desde luego la agresiva reacción de la piel ante la luz. Esto tampoco es 100% ficticio, hay enfermedades como las porfirias cutáneas que cursan precisamente con esta clase de reacciones, y estas se deben a la acumulación anómala de proteínas capaces de absorber energía de la luz para cambiar químicamente, tal como ocurre por ejemplo con la vitamina D o con la clorofila, solo que en lugar de hacer fotosíntesis pues hacen daño. En concordancia con lo anterior, estas teóricas proteínas termoestabilizadoras tendrían también propiedades fotoactivas y al mismo tiempo explicarían por qué la cura administrada por Robert Neville en la película no funciona en un primer momento. La cura en cuestión eliminaría estas proteínas, probablemente con anticuerpos, eliminando así la protección ante las altas temperaturas corporales. El paciente, ahora sin protección contra su propio calor corporal, colapsaría rápidamente, razón por la que tendría que ser enfriado primero. Otros efectos secundarios incluyen la disminución en las capacidades cognitivas, una tendencia ligera a la agresividad y por supuesto la pérdida de la pigmentación y el cabello. Esto último realmente podría deberse a muchas cosas, como cambios en la composición hormonal o más probablemente a una reacción inapropiada del sistema inmune, como ocurre en el vitiligo o en algunas clases de alopecia. Ahora, en cuanto a qué tan difícil sería sobrevivir a largo plazo en este apocalipsis, depende de varias cuestiones que no terminan de quedar muy claras. La más importante, en mi opinión, es si la reproducción es viable en estos seres. Hay una muy buena razón por la que los testículos están colgando fuera del cuerpo. Quizás sea un diseño no muy inteligente y no se puede negar que están en un lugar bastante vulnerable, pero la razón es que la espermatogénesis, el proceso mediante el cual se crean nuevos espermatozoides, es deficiente incluso a temperaturas normales, por lo que los tejidos implicados en este proceso deben mantenerse a 2 grados por debajo de la temperatura normal, o sea a 35 grados. En los infectados la temperatura corporal es de 41, por lo que es probable que sus espermatozoides estén achicharrados. El hecho de que puedan sobrevivir y tolerar esta temperatura corporal no quiere decir necesariamente que también se puedan reproducir o que absolutamente todos los órganos y sistemas del cuerpo se hayan adaptado igual de bien a esto. El cerebro, por ejemplo, evidentemente no lo hizo y es probable que lo mismo pase con los órganos reproductivos. Esto pondría un límite claro y hasta una fecha de expiración a todo este problema apocalíptico. Y aun cuando la reproducción fuese algo posible, nada asegura que la descendencia no serían simples humanos normales. Recordemos que el virus creeping sería de reproducción citoplásmica y por tanto cualquier gen que introduzca en una célula no estaría necesariamente ligado a los cromosomas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay personas inmunes a esta enfermedad, solo el 1%, pero la aparición de comunidades de supervivientes es un hecho. Al mismo tiempo, se nos dice que el virus es incapaz de sobrevivir a las bajas temperaturas, lo que condicionaría el origen y el crecimiento de poblaciones, incluso de humanos no inmunes, en lugares con un clima apropiado. Groenlandia e Islandia, por ejemplo, podrían permanecer libres de infección. Y aunque no hay dudas de que los infectados tienen cierta inteligencia, a lo largo de 3 años de existencia parecen haber sido incapaces de desarrollar una cultura y todo lo que ello
ello implica, o sea, ganadería, agricultura o algún otro medio para producir el sustento. El mismo Neville señala que los infectados en Nueva York están sufriendo de escasez de comida, lo que denota los recursos mucho más limitados a los que tienen acceso estos seres, que además cuentan con una población mucho más numerosa. Los supervivientes, por su parte, cuentan no solo con recursos más abundantes, sino también con una gran cantidad de armamento y sobre todo conocimientos. El hambre y las enfermedades por supuesto que serán un problema, uno que en mi opinión afectará de forma desproporcionadamente alta a la población de infectados, sobre todo las enfermedades. Estos son seres humanos modificados por un virus, pero seres humanos al fin, y que de paso gustan de vivir hacinados en lugares oscuros y no particularmente higiénicos, el caldo de cultivo perfecto para enfermedades micóticas y bacterianas. Contrario a lo que dice la cultura popular, no es el incremento de temperatura de una fiebre lo que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones, sino más bien los procesos inmunitarios que subyacen a la aparición de la fiebre. 4 grados de diferencia definitivamente pueden interferir con el crecimiento bacteriano, pero no lo suficiente como para hacer a un organismo totalmente inmune a todas las enfermedades infecciosas, especialmente si recordamos que distintas especies de bacteria tienen distintas temperaturas ideales para su desarrollo. Y finalmente, no nos podemos olvidar de la cura, que dependiendo de cuál de los dos finales tomemos como referencia, sabemos que este efectivamente llegó a un centro poblacional humano seguro, lo que aumenta considerablemente las posibilidades para la humanidad. Por esto, a pesar de la amplia desventaja numérica y en fuerza que tiene la raza humana, creo que hay dos escenarios finales, digamos, más probables. El primero sería un mundo con algunas regiones geográficas controladas por los humanos y otras por los infectados, lo que llevaría a un proceso de reconquista gradual por parte de la humanidad que ganaría eventualmente gracias a la cura y a la superioridad técnica y en recursos. El otro escenario es el de los espermatozoides achicharrados, o sea, los infectados se extinguirían en un par de generaciones ante la incapacidad de mantener su población, ya sea por infertilidad o por no poder transmitir los genes del virus Crippin. Y por todas estas razones es que este virus se lleva un 7/10 en nuestra escala. Disrupción global. La humanidad se alzaría nuevamente de entre las cenizas con una población bastante mermada pero inmune al virus. Déjenme su opinión con respecto a qué escenario les parece el más probable y así de paso alimentan al algoritmo con un comentario. Muchachos, empezaré a analizar películas con mayor frecuencia, así que no se olviden de dejar sus sugerencias. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí, especialmente a mis Patreons, aprecio mucho el apoyo. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.